Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Este día vamos a continuar con la unidad número 7 en el contenido 1.5, teorema del ángulo inscrito en la página 148 de su libro de texto. Bien, dice que en una circunferencia, para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, que subtiende el mismo arco. A esto se le conoce como teorema del ángulo inscrito. Recordemos por favor que un ángulo central es el que está compuesto por dos radios y su vértice está en el centro. Este sería un ángulo central. ¿Y qué dice el teorema del ángulo inscrito? Que este ángulo central es el doble del inscrito, por lo tanto esta es la mitad del central. Vamos a ver entonces, para hacer cumplir esto, dice que debe de estar subtendido por el mismo arco, es decir, debe de pertenecer al mismo arco para que esto se cumpla. Vamos a ver los ejemplos. Determinar el valor de x, y y z para cada caso. En el literal A tenemos acá un ángulo central de 42 grados subtendido por un arco AB, que en este caso es este de acá. Este es el arco. Recuerde que este arco mide igual que el ángulo central, en este caso tiene 42 grados, y dice que vamos a encontrar el valor de x, que es este ángulo inscrito. Si usted se fija, inicia y termina perteneciendo al mismo arco, por lo tanto, para hacer cumplir el teorema diríamos que x va a ser igual a, recordemos, si este es el doble del inscrito, entonces tendría que dividir 42 entre 2 para poder obtener el ángulo x. X sería igual a 42 entre 2. Si dividimos 42 entre 2 es igual a 21. Entonces tendríamos como respuesta que x mide 21 grados. Y esto lo conocíamos a través del teorema del ángulo inscrito, en donde nos dice que el central es el doble del inscrito, por lo tanto, en otras palabras, también podemos decir que el inscrito es la mitad del central. Ahí tenemos 21 grados. Continuamos. Vamos a ver en el literal B. Ahora, si usted se fija, mi incógnita es el ángulo central, pero a través del teorema lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor del ángulo inscrito. Si usted se fija, el arco que está subtendiendo estos dos ángulos, tanto el central como el inscrito, es este que acabo de marcar. Y para poder encontrar el valor de x, ¿cómo haría entonces? Si yo sé que este es el doble del inscrito, entonces tendría que multiplicar 45 grados por 2. Y eso que obtengo sería el valor, en este caso, del ángulo central. Y 45 por 2 es 90 grados. En este caso estaría obteniendo un ángulo recto, ¿verdad? Que está como ángulo central. Vamos al literal C. En el literal C dice que tengo un ángulo central de 130 grados y lo que tengo que encontrar es el valor del ángulo inscrito. En este caso ya sabemos que el central es el doble del inscrito, por lo tanto tendría que dividir 130 grados entre 2. Y ahí obtengo el valor de x. 130 entre 2, si lo divido, es 65 grados. Por lo tanto, el valor de ese ángulo inscrito es 65. Y finalmente tenemos acá el literal D, en donde nos propone que vamos a encontrar tres ángulos. El ángulo X, Y y Z, que todos son inscritos. Si usted se fija, acá tenemos un ángulo central de 180 grados, que en este caso está formado por un diámetro, que en realidad usted sabe que un diámetro son 2 radios, ¿verdad? Entonces nuestro ángulo central es 180. Veamos entonces en el primero de los casos. Quiero encontrar X. Fíjense bien. X está, fíjese bien, si usted se fija acá, recuerde que cuando marca dos puntos en la circunferencia puede obtener dos arcos. El que va de aquí hasta aquí y el que va de aquí hasta aquí. Entonces usted tiene que observar cuál arco es el que va a utilizar. En este caso vamos a utilizar este lado de acá, ¿verdad? Este es el que vamos a utilizar, mire. Este 180 estaría subtendido, este lado de acá, mire, para este X, que es nuestro ángulo inscrito.
Pero entonces en este caso, 180, si lo divido entre 2, ¿y por qué lo estoy dividiendo? Porque ya sé que el ángulo central es el doble del inscrito. Entonces, para poder encontrar el inscrito, debo necesariamente dividir entre 2. Y 180 entre 2 es 90. Entonces, en este caso, el ángulo X mide 90 grados. Y fíjense que los otros los vamos a hacer para practicar el procedimiento. Aunque usted sabe que todos los ángulos inscritos dentro de una circunferencia que tienen el mismo arco van a ser iguales, aunque acá no tengo otro que esté subtendido por el mismo arco, porque el que estamos ocupando es este, ¿verdad? Entonces aquí sí necesariamente tendría que encontrar Y, Z no, porque sería el mismo, porque miren, este arco es el que lo subtiende a estos dos, ¿sí? A Y y a Z es este lado del arco, ¿verdad? Entonces veamos acá, si encontramos Y, decimos que el ángulo o el arco que subtiende a Y, en este caso el arco y el ángulo central que miden lo mismo, ¿verdad? Entonces en este caso sería 180 entre 2, Y sería igual a 90 grados. Y ya dijimos que Z lo vamos a encontrar por razón de procedimiento para practicarlo, aunque ya sé que si Z está subtendido por el mismo arco de Y, va a tener el mismo valor, ¿verdad? Y como ya sabemos que este es un ángulo central, es el doble de tenemos que dividirlo también entre 2. Entonces Z sería igual a 180 grados entre 2. Z sería igual a 90 grados. Recuerde, cuando hay más de un ángulo inscrito hay que ver cuál es el arco que lo subtiende, porque según el sentido de ese arco es que usted va a encontrar dicho valor. Entonces, acá tenemos la resolución de este contenido, teorema del ángulo inscrito. Bien, nada más siempre los invito a que trabajemos diario en los contenidos de esta semana. Gracias por su atención.